Bueno, buenas tardes, Alex. Qué alegría nuestro ratito. Hacía tiempo que no teníamos ocasión de compartir un ratito juntos. Como siempre vamos, ¿no? A pico y pala los dos, pero siempre es un placer por poder compartir contigo tu experiencia, tu conocimiento y entre los dos compartir con nuestra audiencia, ¿no? Tanto con la tuya como con la mía, pues nuestra experiencia, nuestros conocimientos y bueno, al fin y al cabo aportar un poquito de valor, ¿no? Gracias, Belén, el placer es mío. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Y sí, con este ajetreo de vida que llevamos y a veces es difícil coincidir, pero bueno, siempre buscar un ratito para compartir siempre con las audiencias, la tuya, la mía o el que se conecte en esos momentos, pues siempre es un placer para ellos, siempre pensando en alguien que le pueda resonar, en alguien que en un momento determinado pueda escuchar algo y despertar algo y decir, ah, pues mira, pues siempre, aunque sea compartiendo experiencias de vida o nada más, o conocimientos que ya hayamos vivido o de cualquier cosa que hayamos estudiado o que hayamos puesto en práctica, pues siempre viene bien para, gracias a las personas que se estén conectando. Un saludo desde aquí, tanto de Belén como mío. Nuestro motivo, así, de nuestras conexiones esporádicas es poder contribuir a alguien que se sienta y que resuene con lo que podemos hablar. Normalmente hablamos de cambios profesionales, de cambios de vida, de reinvención personal. Y en esta ocasión, pues hemos decidido, Belén y yo, de hablar de un tema que es muy común cuando se realiza un cambio tanto personal como profesional, que es el miedo al cambio, el miedo que nos paraliza en algunas ocasiones y que nos hace o nos paraliza o nos hace huir de la situación de una forma para o nos hace salir corriendo o nos deja paralizados. Es como cuando te ataca un león o algo. A mí nunca me ha atacado, gracias a Dios. No hay muchos Bueno, leones sueltos. Hay leones, pero de otra forma, disfrazados. Así que o te quedas paralizado y el león vaya por ti y te va a comer, o sales huyendo corriendo, según, ¿no? Entonces, ese miedo al cambio, esos neuroquímicos que suelta el cerebro, y nada, y ese es el tema que queremos hablar hoy, porque nos crea mucha incertidumbre salir de la zona de confort, de nuestras creencias arraigadas que tenemos y cambiarlas, pues es como una amenaza para nuestro cerebro reptiliano y nuestro cerebro límbico, que es el emocional. No entiende, el cerebro reptiliano, bueno, el cerebro solo es uno, pero así se puede dividir en tres partes para que las personas nos comprendan. Y se divide en el cerebro más antiguo, en el cerebro emocional y en el cerebro racional, ¿no? Entonces, el cerebro más antiguo, que es el reptiliano, que es el que siempre crea para la supervivencia humana, que es el que siempre está buscando sobrevivir, y a ese no le importa que tú te sientas bien, mal, ese lo que quiere es sobrevivir. Y siempre va buscando situaciones adversas para desviarte. Cuidado con esto, cuidado con lo otro, siempre es que te mantiene alerta. Está muy bien cuando es una zona, te encuentras en algún peligro o algo, porque te está avisando y te va a avisar, ¿no? Pero hay también, que añadir, hay que añadir, Alex, que en ese cerebro reptiliano está nuestro cerebelo. El cerebelo cuando se activa, el cerebelo se encuentra justamente aquí detrás, en pues, nuestra nuca, ¿no? Entonces yo quiero compartir con toda la audiencia, ¿les ha ocurrido alguna vez de sentirse en una situación de peligro y sentir que les empieza un cosquilleo por aquí, por la nuca, que tú dices, me echo a correr? eso es. Pues te digo, ese es tu cerebelo activándose, diciendo, cuidado, que viene algún peligro y posiblemente nos tengamos que echar a correr. O sea, que Exactamente. tu cerebelo, que se encuentra en tu cerebro más primitivo, se encuentra aquí en la nuca, cuando tú sientas ese cosquilleo, piensa, mi cerebelo se está activando, hay que salir huyendo. Sí, también, también. Añadiendo lo que comentas, ¿no?
También decir que algunas veces los los neuroquímicos que sueltas te paralizan. O te hace salir huyendo o te quedas como... ¿Cuántas personas alguna vez no han sentido miedo y se han quedado como paralizadas completamente, sin poder dar ni un paso? Y eso también es cuando se activa eso que tú dices, ¿cómo has dicho? Que se me ha olvidado el El nombre. El cerebelo. cerebelo dentro del reptiliano. Después está el límbico, el emocional, que es que enlaza nuestras emociones para conectar cuando queremos un objetivo, cómo nos sentimos, cómo... Es el más emocional, el que actuamos por emociones, tanto el límbico como el reptiliano. No queremos ser muy técnicos, sobre una explicación breve para que las personas comprendan que el miedo se activa desde la parte cerebral y de los impulsos, porque tanto el límbico como el reptiliano actúan por impulso, actúan de una forma que no razonan, es decir, es por impulso, por emoción, Instinto. por Actúa instinto, por instinto. impulsivo y no razona. Sin embargo, el neocorte es el que hace que pienses, que te pares, que selecciones, que razones. Así que estas tres partes cerebrales en las que influyen mucho a la hora, pues, de sentir los miedos y de cómo actuamos junto a esos miedos. Y la verdad que, Alex, con respecto a eso, al miedo, quiero compartir con toda la audiencia una experiencia, ¿no? Con respecto a una persona que me compartió hoy una experiencia, ¿no? Resulta que yo, antes de formarme como coach, yo tenía una, una gran duda, ¿no? Y un gran miedo, porque la figura del coach yo la contemplaba como una figura de una persona que tenía que mantener una imagen, ¿no? Una compostura, una figura de saber discernir, ¿no? Entre la persona que tengo delante, sus emociones, su realidad, su situación y la mía. Entonces, yo consideraba que yo tenía un problema. Digo, con lo emocional que yo soy, ¿cómo voy a poder ser coach cuando una persona... Pero disculpa porque tengo aquí el perro que no me... No, espera, espera. No te preocupes. Voy a hacer las cosas del directo, ¿no? Oye, que quiere ser él el protagonista de la entrevista y no puede ser. Mira, lo que te comentaba del, de esta persona, ¿no? Que me decía, oye, Belén, yo tenía ese miedo a ser coach porque yo consideraba que la figura del coach tenía que ser una persona que inspirara confianza, que inspirara, bueno, al igual que un médico, ¿no? Que tiene esa capacidad de discernir lo que es la realidad del paciente y la realidad de tuya, ¿no? Como profesional. Y yo soy una persona muy emocional, me identifico con ese patrón y por mucho que quiera no emocionarme, pues tengo que trabajármelo, no, es un área que tengo que trabajar. Y yo pensaba, ¿cómo voy a ser yo coach cuando una persona me empieza a contar todos sus problemas y yo me echo a llorar con ella? Y yo digo, ¿cómo voy a poder yo ayudar a una persona que me empieza a contar todas sus miserias y yo me ponga, te entiendo perfectamente, empatizo, porque claro, el ponerte a llorar con ella es como decir que estás empatizando con su dolor y imagínate, más la hundes, ¿no? Y hoy hablaba con una de mis clientas, ¿no? Y me decía, Belén, yo pensaba que un coach era como un psicólogo, ¿no? Como un médico, con esa figura que marca la diferencia, que marca las distancias, ¿no? Y contigo he visto como tú, cuando yo te contaba mis cosas, se te rayaban los ojos y te emocionabas, ¿no? Entonces pensé, wow, ese miedo que me limitaba a mí para creer que yo podía ser coach, hoy en uno de mis clientes me dice, Belén,
lo que yo más he valorado en ti como coach era que cuando te he contado mis historias he sentido cómo te emocionabas conmigo. Entonces, a veces, los miedos que nos paralizan a hacer las cosas, las situaciones que nosotros vemos como un desafío y que quizás yo, si me lo hubiera planteado demasiado, ni siquiera se me hubiera ocurrido ser coach, porque digo, ¿dónde voy a ser yo coach? ¿A quién voy a ayudar yo? Si yo me cuentan cualquier historia me echo a llorar. Ese miedo a no ser capaz, ¿no? A pensar que yo no valía para eso. Y hoy en día, pues es un reconocimiento que me dan las personas de decir, oye, he visto en ti una figura de que eres persona, o sea, eres una gran coach, pero además has conectado conmigo y eso ha sido súper grande, ¿no? Súper grande para mí, de decir, wow, si yo no me hubiera dado la oportunidad de superar ese miedo, de superar esa limitación, no me hubiera convertido en la coach que soy hoy en día, ¿no? Exactamente. A mí también me sucedía, yo también soy una persona muy emocional. Lo que pasa que ya después del tiempo es como todo que se entrena, sigo siendo emocional y me emociono muchísimo, soy de fácil emoción, pero todo es entrenable en la vida. Yo me meto mucho cuando estoy acompañando a una persona, con la escucha, y las personas me dicen, lo que me gusta es que me siento arropada porque como no me juzga y mucha gente está acostumbrada a ir a un psicólogo o algo y le dan directrices o le dice por aquí o por allí, dice, tú no, es decir, estás presente, no me juzga y es uno de los factores de coach, que nos juzgamos, que acompañamos, que tenemos la escucha y sabemos pues cómo reconducir esa sesión, ¿no?, que estamos llevando a través de la escucha activa, las preguntas poderosas y que ellos saquen sus propios recursos, ¿no? Así que esa es una de las cualidades pero sí que siente uno la emoción también, yo me emociono también, y es importante, a la gente lo nota, la persona que está enfrente tuya lo nota, que tú también eres humano, te estás emocionando y eso quiere decir que te estás integrando en ese proceso. Alex, Bueno, vamos a continuar con nuestros miedos, con nuestra sesión de hoy, pero me pareció interesante compartirlo con la audiencia, ¿no? De que hoy en día soy coach, pero en su día, en su momento, tuve un miedo que me decía que quizás yo no valía para eso. Si yo no me hubiera enfrentado a ese miedo de creer que lo podía desafiar, que podía enfrentarme a él, que podía darle la mano y caminar ese proceso de incertidumbre, porque como dice Deepak Chopra, cuando abrazas la incertidumbre, el miedo desaparece. sí, Entonces, es importantísimo. Para mí, todo lo que he visto y todo lo que he vivido en la vida y la forma de superar algunos miedos, es difícil cuando lo estás pasando, pero cuando lo haces consciente y lo afrontas, es la única manera de asimilar ese miedo. Ese miedo va a perder fuerza cuando lo afrontamos. ¿Verdad? Y entonces también es muy mental los miedos. Es muy mental cuando decimos, bueno, que por ejemplo en un cambio profesional, y empiezan los easy, y si lo que voy a hacer no me va a dar el resultado que yo quisiera, y si me pasa esto y se me viene abajo, y si empiezan a criticarme, y si esto no es lo que yo imagino, empiezan los easy para mantenerte. Eso no es nada más que la parte antigua de nuestro cerebro, la reptiliana, la que hemos hablado antes, la que quieres quedarte siempre en la zona cómoda, aunque tu vida sea una mierda, aunque tu vida sea un desastre, ellos prefieren, la parte antigua, prefiere quedarse en la zona conocida, lo que conocen, la protección, porque el cambio resulta una amenaza para esta parte cerebral. Entonces, empiezan los easy, que son pensamientos que te dan para que tu cerebro racional neocorte empiece a razonar, a recular, como se llama, ¿no? A recular hacia atrás y te impida dar ese paso hacia adelante. Esto es importante que se conozca y que la gente sepa
que estos pensamientos son normales, que surjan cuando estamos realizando un cambio, pero ese es el, ¿cómo se dice? El saltar, no es el salto a la incertidumbre. Para superar cualquier obstáculo siempre hay que dar un salto al vacío, como se llama, ¿no? Y ese salto es el que más cuesta dar. Y empiezan los easy, los por qué, y te va a pasar esto, y eso no va a poder hacerlo tú, empiezas a escuchar voces externas y empiezas a echarte hacia atrás. Porque yo también he tenido muchos desafíos en mi vida para dar este cambio y siempre estoy en continua reinvención. Ahora mismo estoy pasando una reinvención y otra, pero claro, yo igual, yo cuando empecé como coach, a mí hubo un impacto cuando yo empecé a estudiar esto que no coincidía con el concepto que yo tenía. Yo tenía el concepto del coach como un motivador de otra forma, un motivador que estaba motivando, y cuando vi que no tenía nada que ver eso con lo que realmente era el coach, me hizo un impacto para que regulara hacia atrás. Entonces yo no hice caso a esa mente, sino que abracé esa incertidumbre y seguí hacia adelante y abracé eso que quería regularme hacia atrás. Y después me gustó, me encantó y aquí estoy haciendo mi proyecto, intentando salir adelante siempre y compartiendo con las demás personas, pero es los easy y los por qué vienen de la mente que no quiere salir de la zona Por conocida. supuesto, mira, nuestro cerebro eh, va a intentar siempre hacer lo mínimo, va a intentar hacer lo justo para sobrevivir. Y nuestro organismo, como seres humanos, nuestro cuerpo, como seres humanos, podemos sobrevivir alimentándonos, durmiendo y procreando. Es decir, con esas tres, cumpliendo esos tres parámetros vitales, es suficiente para tu cerebro. Todo lo que salga de ahí ya supone un esfuerzo. Todo lo que integra dentro de ahí, o sea, tu cerebro puede sobrevivir si tú eres un mediocre. Tienes una vida mediocre, pero puedes sobrevivir siendo un mediocre. Entonces tu cerebro te va a decir, oye, ¿para qué quieres cambiar? Si podemos sobrevivir siendo mediocres, ¿para qué quieres mejorar? ¿Para qué quieres superarte? Si podemos sobrevivir siendo como somos. Oye, oye, tengo que formarme, tengo que prepararme, tengo que crecer como persona, tengo que analizarme. Oye, ¿y por qué no te quedas aquí viendo Netflix, con lo cómodos que estamos aquí, con el esfuerzo que supone ahora ir a estudiar, prepararte, formarte, crecer? Tu cerebro constantemente te va a ir poniendo desafíos para ponerte a prueba. Porque estamos, aunque tengamos una vida, como decías tú, Alex, desgraciada, amargada, tu cerebro te va a decir, bueno, al menos, como dicen esas creencias terribles de mi padre, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, Quédate donde estás por si acaso que lo que venga sea peor. Y tú, en el miedo, en ese miedo al cambio, porque lo que puede ser peor, lo que puede venir puede ser peor. ¿Y si es mejor? Y si de verdad me atrevo a darle la oportunidad al miedo, a darle la mano al miedo, a aliarme al miedo, a decir, oye, de verdad tengo miedo porque no sé lo que puede haber después, pero ¿qué nos impide dar el paso a enfrentarnos al miedo? Lo que nos impide a dar el paso a enfrentarnos al miedo, que desconocemos los verdaderos beneficios de enfrentarnos al miedo. Si tú en lugar de eh, proyectar lo negativo que puede ocurrir, si tú te enfrentas al miedo, proyectas todo lo positivo que puede ocurrir si tú te enfrentas a ese miedo, enfrentar el miedo puede ser una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque nunca va a haber fracaso. Si tú enfrentas ese miedo y esa situación que a ti te está generando incertidumbre, ¿sabes lo peor que puede ocurrir? Que aprendas que de esa manera de que en que lo hiciste,
en que lo llevaste a cabo no era la adecuada. Por lo tanto, busca otra manera de hacerlo que te acerque a la manera adecuada. Es decir, nunca hay fracaso, Hay siempre aprendizaje. aprendizaje. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos miedo a equivocarnos. Nos han educado desde la escuela, desde nuestros padres, nos han dicho, oye, tienes que sacar buenas notas, tienes que aprobar, porque el que no aprueba es un inútil. El fracaso, desde nuestra conciencia más básica, está muy juzgado, está muy mal etiquetado. Nos ponen la etiqueta de la persona que se equivoca, de la persona que comete errores, y hoy en día el error es la base del éxito, porque cuantas más veces te equivoques, más te vas a acercar te vas a acercar al éxito. Entonces, si no te das la oportunidad de equivocarte, el perfeccionismo es el enemigo de lo bueno. Si no te das la oportunidad de equivocarte una vez y decir, oye, de esta manera no me ha funcionado, voy a intentarlo de otra, a pesar de que te hayas equivocado, ¿qué hago? Aprendo. De esta manera que lo hice, no me funcionó, voy a intentarlo de otra. Y lo vuelvo a intentar, no me funcionó, pues lo intento de otra. Pero ¿qué ocurre, Alex, cuando tenemos el miedo acompañándonos y nosotros visualizando que la incertidumbre y todo lo que puede llegar puede ser un desastre? Oye, de ninguna de las maneras te vas a enfrentar al miedo porque tú vas a decir, ¿y si lo que viene es peor? ¿Y si lo que me espera es dramático? Y si esa incertidumbre será peor de lo que hay. Oye, si te enfrentas y aprendes, ya habrás salido del lugar en el que estabas. Date la oportunidad de dar el paso, de enfrentarte a esa incertidumbre, de darte la oportunidad de mejorar, de prosperar, de crecer, porque cada fracaso es un aprendizaje. ¿Qué te parece toda esta Sí, situación estoy de... totalmente de acuerdo contigo, Belén, y mucho de lo que nos estás contando de que los easy los mantenemos siempre en el lado negativo, tiene mucho que ver esto, pues la educación que hemos tenido, lo socialmente establecido, cómo la sociedad impulsa a ver siempre, pues cuidado con esto es muy peligroso, te puedes quedar arruinado. Es decir, la sociedad no quiere a personas que tengan su propia capacidad de emprender, sino que necesita a personas obedientes y que hagan lo que ellos quieren que hagan. Y es decir, entonces mandan mensajes, tanto subliminales como de noticias, como lo que nos han acostumbrado, tanto socialmente, tanto las culturas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras generaciones, que esto viene desde muy atrás. Entonces esos easy automáticamente lo manifestamos negativo porque lo tenemos inculcado negativamente. Es un entrenamiento pasarlo positivo, porque como tú bien dices, el easy puede ser tanto negativo como positivo. Si yo voy a enfrentar una situación y lo primero que me va a venir son los inconvenientes, porque lo tengo grabado subconscientemente, pero puedo entrenar esta mente y hacerlo un hábito, porque hasta que yo no haga las repeticiones y lo haga consciente y lo entrene diariamente, conscientemente y en conciencia pura, es decir, haciendo el acto, dándome cuenta de que estoy haciendo un entrenamiento hasta que lo integre emocionalmente y se integre. Cuando me refiero a integrar emocionalmente, quiero decirlo que ya lo haga habitualmente natural. Cuando yo lo hago habitualmente natural es como una emoción integrada en mí y eso ya es una reprogramación, pero eso necesita un entrenamiento y eso es lo que tienes que ser consciente para hacer ese entrenamiento y tienes que ser consciente de que tenemos muchas creencias limitantes arraigadas y que es un entrenamiento cambiar. Por eso el cambio nos resulta una amenaza, porque como tenemos integrado lo negativo y no queremos afrontar los cambios porque es una amenaza y hay una cosa que es muy, lo tengo muy claro y lo he visto en muchísimas ocasiones. Cuando la razón se enfrenta a la emoción, siempre gana la emoción. Nunca gana la razón. Cuando la razón está en conflicto con la emoción,
Y si la emoción es negativa, siempre va a ganar la emoción a la razón. Por tanto, si yo sé esta información y la afronto, y la voy entrenando y la voy integrando en mí, puedo hacer ese cambio y puedo ir ya haciendo el cambio y el deseo que realmente quiero. Ahí me Mira, gusta. Alex, hace días, ¿no? En la formación que tengo con las personas que se están formando conmigo en el método Melo, hablaba de esto de los miedos, ¿no? Y les puse la comparativa de que, como decías tú antes, nuestro cerebro más primitivo, lo que quería, lo que le interesa al cerebro más primitivo es sobrevivir. Entonces yo les hice la comparativa de que nuestro cerebro, cuando estaba en las cavernas, como nosotros hemos ido eh, eh, Evolucionando. evolucionando genéticamente, nuestro cerebro más primitivo estaba en constante alerta porque lo único que intentaba era alimentarse y sobrevivir de que lo pudieran, de que pudiera aparecer un depredador o un dinosaurio. Por eso estábamos en la caverna intentando, pues, estar, porque ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo lo que hace es activar que tu organismo se prepare para salir huyendo de esa situación de peligro lo más rápido posible. ¿Qué hace el miedo? Dilata tus pupilas para que puedas tener una visión más extensa del territorio. Bombea la sangre más rápido para que tú puedas correr mucho más rápido. Bombea directamente a tus extremidades para que puedas tener ese ejercicio. De repente, todo tu órgano sexual, tu estómago, se contrae. ¿Para qué? Para que puedas salir corriendo y huyendo de esa situación de peligro a la que te estás exponiendo. ¿Es cierto? ¿No les ha ocurrido o no se ha Exactamente. una persona? Cuando actuamos, cuando el cerebro reptiliano siente una amenaza de peligro, se reestructura todo el sistema corporal, como tú bien dices, resta energía a otros órganos que no son imprescindibles y esa energía la utiliza en el corazón para bombear, para tu musculación la fortalece para que tener más velocidad, te amplía O el estómago, muchas personas a lo mejor te lo que, amplía. que Tanto tienen una exposición en un escenario públicamente, cuando se bajan del escenario tienen diarrea. claro. ¿Por qué? Porque han visto todo ese público que estaban delante de suyo, eran dinosaurios que iban a por ti. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros no somos capaces de gestionar ese miedo? Pues imagínate, nuestro organismo está preparado para poder gestionar situaciones de estrés durante 30 minutos aproximadamente. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros vivimos en situaciones de estrés constante porque vemos dinosaurios en nuestro jefe, vemos dinosaurios en nuestra pareja, vemos dinosaurios en nuestro puesto de trabajo, vemos dinosaurios en el COVID, vemos dinosaurios en el paro? Es decir, vivimos rodeados de ¿Dónde está el dinosaurios que problema? están a punto de devorarnos. Ahí es donde está el problema, porque como bien dije cuando empezamos, ya no vivimos en la jungla, ni hay leones ni nada, pero hay otro tipo de dinosaurio de leones. Dinosaurio, exacto. Y es lo que vemos fuera, que actuamos como permanentemente en ese miedo y en esa incertidumbre y en ese qué pasará y eso es lo que nos bloquea, ¿no? Bueno, mira, he apuntado, hoy he compartido una frase en Facebook y la he apuntado aquí porque va muy en consonancia con lo que estamos hablando. Me gustaría que las personas que nos están viendo pues daran su opinión de cómo han actuado frente a algún miedo que hayan tenido. ¿Qué opinión tiene de estos miedos cuando, si desean dar un cambio, se han sentido ese miedo, esa incertidumbre y de qué forma la han afrontado? Pues nada, si tenéis Aquí alguna... tenemos cuatro personas conectadas. Una de ellas es Mari González, la otra persona, Magdalena. Bueno, me gustaría, chicas, Yolanda Moreno, si quieren compartir, como dice Alex, cómo han enfrentado una situación de miedo, cómo han tomado la decisión
de decir, oye, me lanzo. Bueno, precisamente algunas de estas chicas pues son mis alumnas en el método Melo, así que muchas gracias chicas por estar ahí, por acompañarme y bueno, si quieren pueden compartir cómo han enfrentado esas situaciones de miedo, esas situaciones que han visto de peligro y que al fin y al cabo no nos ha quedado más remedio que enfrentarnos a ellas para poder superarlas. Sí, mira, te voy a leer la frase que he puesto hoy y para que me dieran su opinión. Ahora, los que estáis conectados, pues a ver qué opinión tenéis sobre esta frase que voy a compartir. Y que va en consonancia totalmente con el miedo a la incertidumbre, con el cambio. Y es la mayor barrera que tenemos es la incapacidad de dejar de hacer lo que se ha hecho siempre. Es decir, la incapacidad de salir de lo que siempre estamos acostumbrados a hacer. Es decir, estamos tan arraigados a acostumbrar eso que la mayor barrera es la incapacidad de dejar de hacer eso. Es Es decir, decir, cuando nos tenemos que enfrentar a dejar de hacer lo que estamos haciendo, esa es la mayor incapacidad para hacer un cambio. totalmente. Es enfrentar Y eso que estamos haciendo y hay que enfrentarlo. Y lo que no nos sirve, tenemos que dejarlo atrás. Porque como bien se dice, si quieres algo nuevo, tendrás que hacer y actuar de forma diferente a como lo diferente. estabas haciendo. Bueno, añadido a eso, Alex, decir que realmente hay personas que me dicen, bueno, Belén, yo de verdad quiero cambiar, ¿vale? Pero realmente tu situación, tu inspiración y tu motivación al cambio es tan grande y tan inspiradora como salir de la zona en la que estás ahora mismo. Porque ¿qué ocurre? Que muchas personas quieren cambiar, pero no quieren pagar el precio que supone tomar la acción y superar esa incertidumbre del miedo, ¿no? Del miedo al cambio. Entonces, hasta que tú no digas, ya, no hay nada peor que mantenerme en donde estoy. O sea, mantenerme en donde estoy es peor que enfrentarme al cambio. Entonces, cuando tú dices, permanecer aquí ya supone un riesgo para mi situación como persona, es cuando ya tú dices, no me queda otra opción que tomar acción y cambiar. Ahora, cuando tú estás en la piedra y la piedra, aunque sea picuda y te esté clavando, pero realmente no te duela tanto, no vas a levantar el culo. Exactamente. Y como tú bien dices, siempre esperamos a llegar a la máxima. Como tú bien dices, la piedra está ahí, pero tú, aunque te molesten, que te duela un poco más, pero tú sigues ahí por tal de no Porque en levantarte, realidad todavía no te duele tanto. no te duele tanto. No te duele tanto, porque hasta que no te duela que no haya otra opción, que tú digas, o cambio o ya no hay otra opción, o sea, no hay otra opción más que cambiar, porque Eso. cuando, aunque tú estés mal, estés en esa zona de confort, te encuentres deprimido, te encuentres desolado, estás triste, quieres decir, tremenda vida que tengo, pero no quieres enfrentarte a tomar la acción, vas a permanecer ahí. Entonces, para tomar acción, mira, Magdalena nos estaba compartiendo que dice que hasta hace poco sus miedos los veía enormes y lo que hacía era permanecer y esperar que por aburrimiento o que pasase el tiempo, ¿no? Es decir, que no hacía nada. Magdalena, realmente no te dolía lo suficiente. Hasta que no te duele lo suficiente, no tomas la decisión de enfrentarte al miedo que puede, o sea, realmente todo en la vida es constantemente superar desafíos que nos hacen ponernos en esa tesitura de la incertidumbre. Y como no nos damos la oportunidad de hacernos amigos de esa incertidumbre, ese proceso de, bueno, estoy aquí, pero voy a exponerme a lo que puedo encontrar cuando pase este proceso. ¿Qué puedo encontrar? Y si lo que encuentro es maravilloso, y si lo que hay más allá del miedo es una gran oportunidad de vida que me va a cambiar mi vida, en lugar de pensar, Precisamente las cosas que más miedo nos da
son cosas que necesitamos enfrentar para llegar a conseguir eso que queremos conseguir. Eso es. Precisamente, lo que más miedo nos da son cosas que necesitamos enfrentar, y cuando la enfrentamos vemos que no era tanto como nuestra mente imaginaba, como yo digo, que son los pensamientos distorsionados que hace que no avancemos, ¿eh? Eso es lo que te retrae, pero cuando realmente te armas de valor, porque te tienes que armar de valor y decir, bueno, pase lo que pase, voy a enfrentarlo y voy a admitir las consecuencias que contraiga, aunque sean dolorosas para mí. Pero al fin y al cabo, yo voy a estar tan orgulloso y tan en paz con mis actos que voy a hacerlo pase lo que pase. Y eso, ese miedo hace así automáticamente y se diluye. Y se diluye. Una de las cosas muy importantes que tú bien has mencionado, y me gustaría que los que están aquí conectados puedan dar su opinión, es qué estoy haciendo yo ahora para conseguir eso que deseo. Porque las cosas, es decir, cuando voy a hacer un cambio, sí hay un miedo a la incertidumbre, pero lo más importante es pasar a la acción. Es decir, trabajar en nuestros sueños. Es importante que tengamos ese sueño y que aunque sea poco a poco, 5 minutos al día, hay que hacer esos cambios de hábito. Mira, te voy a interrumpir porque Rosy, que nos está siguiendo, dice, lo que veo hoy en día es mucha gente que no está cómoda, ¿vale? Que no está cómoda donde está, pero que tampoco sabe dentro de sí dónde quiere ir. Entonces, o qué dirección quiere tomar. Mucha gente en realidad está perdida. Y Y también, Bené, en eso que comenta Rosy, está hablando mucho también de las máscaras que hay exteriormente. Hay muchas máscaras. Es como cuando se dice, estoy viviendo una tranquila vida de insatisfacción interior, pero claro, la persona no te lo va a admitir exteriormente hablando contigo. Sin embargo, si tú tienes una buena conexión, y yo ya lo he notado con muchas personas que me están hablando y le estoy sonriendo y se sienten incómodos, porque yo sé que lo que me están hablando no es cierto, es una máscara, es una apariencia exterior que quiere dar, pero en su interior no está total, él no está de acuerdo con eso que comunica. Hay incoherencia en lo que siente y en lo que habla. Y de eso está el mundo lleno. Y eso no sé si Rosy realmente se refería a eso, pero sí que hay mucha bueno, información. ella se refería a que las personas, si no saben dónde van, o sea, lo primero, aquí la base es que uno tiene que conocerse. Y si no te das la oportunidad de hacer una parada y una mirada interna, de conocerte, de no que no eres madre, no eres el nombre que te pusieron, no eres hija, no eres esposa, no eres empleada, no eres profesional. Todo eso es el ego. Es quién eres en tu esencia, quién eres en tu ser. No somos un trozo de carne con ojos que nacemos, morimos y vivimos. O sea, nacemos, vivimos y morimos. Vinimos a este mundo a cumplir una misión de vida. Pero esa misión de vida la tienes que ir descubriendo, porque esos talentos, eso que tú tienes dentro, viene tosco, viene rudimentario. Hay que trabajarlo, hay que rascarlo y sacarlo de todo ese gigante interior que todas las personas tenemos dentro. Hay que buscarlo y para eso hay que hacer una mirada interna. Y para hacer esa mirada interna da mucho miedo. Muchas personas tienen miedo de mirar dentro, porque hay muchas personas, y sobre todo en este confinamiento se vio, que muchas personas no les gustaba la soledad. Y cuando no te gusta la soledad, es porque no te gusta estar contigo. Porque cuando tú estás en soledad, no estás solo, estás muy bien acompañado. Estás acompañado de la mejor persona que te podría acompañar, que eres tú mismo. Y si tú me dices que no te gusta estar en soledad, tienes un buen problema, porque es que no te gusta estar contigo. Y esto es a lo que Rose hace referencia de,
muchas personas están perdidas porque no saben ni quiénes son. Y como no saben quién eres, ¿cómo puedes saber a dónde vas? Pues vas perdido, sin rumbo, a la deriva total. Por supuesto. Y esto es como es, reconectando el rumbo, vamos a decir, y una de las soluciones que hay para eso es, tenemos un sueño, tenemos un anhelo del alma, un anhelo interior, vamos a hacerlo consciente y vamos poco a poco, sin tanta exigencia. Hay que poner acción, aunque sea poco tiempo al día. Y no hay que empezar porque como está también la ley del orden, las leyes universales no fallan. Son leyes porque son y actúan como actúan. Y hay una ley del orden. No puedo empezar desde lo más grande para conseguir eso en nada de tiempo, sino que tengo que empezar, si nunca lo he hecho, a empezar a reconectar con esa esencia que tú bien dices y a hacer eso que realmente me emociona, amo, y tengo que empezar a hacerlo poco a poco. Y una de las cosas para superar ese miedo es centrarnos en ese sueño que tenemos, en ese objetivo que tenemos. Y también para superar esa incertidumbre, para superar esos miedos que nos están produciendo, ese cambio que estamos haciendo nos está produciendo ese miedo, también hacer las respiraciones conscientes 5 minutos al día, aunque no estemos acostumbrados, empezamos por poco a poco. Y es muy importante aquietar la mente y hacer esas respiraciones conscientes que nos van a ayudar a reconectar con ese sueño poco a poco, pero hay que pasar poco a poco a la acción e incrementando. Eso va a Yo te ayudar. voy a añadir, yo una corrección que siempre hago, digo, bueno, vamos a quitarnos el poco a poco, Alex, y empezar a incluir el paso A a paso. Bueno, yo he dicho poco a poco, pero me paso, refería a a paso. eso. Un día a la vez, un paso a paso, Eso, eso. un paso a paso, el método Kaizen, que es un objetivo grande, pero a pequeños trozos, Querido. ¿vale? Oye, Alex, yo me ha encantado este ratito que hemos compartido, pero Disfruto muchísimo contigo de porque verdad, hacemos bueno, recordatorio ya de, haremos algo juntos presencial para compartir con toda nuestra audiencia. para mí Sería un sería un placer. honor y sería un disfrute además. Lo pasaremos muy bien. Sí. Oye, Alex, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este ratito hablando de miedos. Como siempre, un placer, Alex, pues compartir tu conocimiento, tu experiencia y con toda la audiencia que nos sigue, pues dar estos tips, dar estos mensajes de aliento, de inspiración, que puedan, de cierta manera, pues dar alguna alguna motivación, ¿no? Para si estás experimentando alguna situación de miedo, de incertidumbre, que te lances, que seas valiente, porque valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que tiene miedo y se enfrenta a él. Muy bien. Pues gracias, Belén, a ti. Es un placer para mí, como ya sabes, siempre. Y nada, gracias a las personas que han estado ahí. Y si a alguien le ha servido pues algo de lo que hemos hablado o le ha, como tú bien dices, le ha inspirado, o le ha abierto un poco el campo o se interesa por estos temas, pues nada, agradecido a todos los que se conectan, a todos los que lo puedan ver después. Y pues ya nos conectaremos en otra ocasión y ojalá la vida, el universo o la fuente divina o como cada uno quiera llamarlo, haga la reconexión y algún día podamos hacer un acto presencial que seguro, al menos yo iba a disfrutar muchísimo. Y Muchísimo. creo que si la emoción de disfrute está interiormente, todas las personas que hayan alrededor lo harán también. Eso es. Un Alex, placer, te mando Belén. un abrazo. Nos vemos pronto y Chao. repetimos. Chao. Adiós a todos. Muchísimas gracias por compartir y por estar. Hasta la próxima.